Hola ¿Cómo va? ¿Qué Patricio, ¿cómo tal? va? ¿Cómo Bien, estás? bien, perdón la demora. No, Estaba ahí todo dando bien. vueltas igual, ¿eh? Sí, sí, yo te vi que estabas ahí. Yo igual le pedí que me diera un momentito para contarles de estas novedades de la universidad, así que está muy bien. Les estaba contando a las personas que nos acompañan que bueno, que vos estudiaste Ciencias de la Comunicación en la UBA, que sos presecretario de Ujú. redacción del Diario Económico Online y Profesional, y que bueno, que Así tenés es. varios libros, entre ellos, bueno, el más famoso, Envenenados, luego Fruto de la Desgracia, y bueno, y Agrotóxico el último, recién salido del horno, así que bueno, toda una serie Sí, lleva un año, de o sea, lleva investigaciones. su tiempo. ¿Ya lleva un Sí, sí, año sí. Agrotóxico? Pensé que era de, Sí, claro, salió en febrero del año pasado, creo, si mal no mira, recuerdo. Pero sí, sí, ya mira, lleva un año. Bueno, hay que pensar que estamos a mediados de año prácticamente, ¿no? Así que como que no es tan sorprendente sí, que haya pasado tanto tiempo. la verdad, yo la verdad que a veces pierdo la noción del tiempo, más en estos días en que la verdad que son todos los días bastante similares realmente, al menos para Sí. los que estamos en casa y bueno, tenemos la posibilidad de quedarnos guardados, ¿no? Pero bueno, mientras que esperamos que más gente se sume, quería ir preguntándote, eh, ¿cuándo fue que vos descubriste que había algo para decir acerca de lo que hoy es tu tema, tu gran tema? O sea, ¿cuándo fue que despertó eso en La vos? cuestión de los agrotóxicos y los transgénicos, decís vos. Sí. Bueno, creo que fue un poco una casualidad. No es un tema sobre el que yo venía trabajando, ni mucho menos. Esto fue hace casi una década, más o menos. A ver, yo más bien trabajo en cuestiones económicas, no es tanto la cuestión del campo, quizás, ¿no? Del agronegocio, la verdad es que no tenía una noción del tema. Eh, pero sí me quedó un poco en la cabeza una frase que dijo un compañero mío, que se llama César Dergarabedian, así de Ujú. difícil el apellido. Y César es un periodista de años, de muchos años, es un tipo que ha transpirado y caminado en muchas redacciones, y hay toda una cultura de las redacciones con ciertos hábitos y ciertas máximas que se van aprendiendo del oficio, de lo que queda de ese oficio, de la idea del periodismo, ¿no? Ujú. Y César una vez me dijo que todo periodista debía en algún momento de su vida de trabajo hacer un libro de investigación. Eso fue un comentario que hizo. Que todos nos debemos un libro de investigación, porque la realidad es que hoy por hoy el periodismo no te permite ahondar demasiado en los temas, estás muy apretado por cuestiones de, bueno, desde el rating hasta la presión de los patrocinantes, ¿no es cierto? O sea, todos aspectos Sí, espantosos que determinan la noticia y que no te permiten enfocarte en algo en particular porque básicamente los medios de comunicación se han transformado en una picadora de carne, claro, eh, como dicen por ahí, una especie como de loro que tenés en el hombro y todos los días hay que darle de comer. claro. Entonces es muy difícil poder enfocarte en algo fuera de la agenda que determinan los medios que están basados en el patrocinio justamente privado, ¿no? Y fue entonces que empecé a seguir un poco de cerca la cuestión del campo. No sé por qué también tiene que ver con que yo vengo del interior y de repente no me era tan ajeno. Y empecé a notar cierta recurrencia en denuncias que se venían haciendo en medios del interior, sobre todo, ¿no? De las Ujú. provincias, tipo Entre Ríos, de Santa Fe, pero eran noticias muy chiquitas. Te estoy hablando del año 2010 más o menos. Y denuncias de una fumigación, de alguien que se había quejado porque un avión le había tirado herbicida sobre la casa, ¿no es cierto? Muy aislado, muy chiquito todo. Ujú. Y paradójicamente me llamó la atención, que creo que eso es lo que a veces nos pasa a los periodistas, que bueno, estamos en eso todo el día, de cierta recurrencia. Empecé a ver como una recurrencia que me llamó la atención que no estaba como muy profundizada. O Ujú. sea, dije, bueno, ¿qué es esto? Como todos creo en esa época, estoy hablando 2009, 2010, no tenía mucha idea de la soja transgénica, ¿no es cierto? De su implicancia, de su diseño, de cómo funcionaba, qué era eso. Un poco que sabía que la soja había sido responsable de ese cambio económico que hubo del 2001, 2002, 2003, con esas cosechas Ujú. récord.
Pero bueno, en un punto empecé a explicarme a mí qué era justamente eso, ¿no? La soja transgénica, qué era el glifosato, el paquete tecnológico en sí, ¿no? De la siembra directa también. Y bueno, quizás uno como periodista tiene la ventaja de que tiene ciertos recursos que no los paga. Mm, Por ejemplo, el teléfono y también internet. Entonces, en tiempos que yo tenía en la redacción, empecé a indagar, primero en la información que había disponible, me llamó la atención que no había libros de periodismo hechos sobre la cuestión, claro. ninguno que abordara las cuestiones humanas, ¿no es cierto?, de los damnificados. O sea, no digo que no había información ni que no había artículos, lo que no había era un libro, yo no lo Claro, encontraba. claro. Y, o sea, un volumen que reuniera y que explicara un poco todo el tema, ¿no es cierto? Porque eso lleva tiempo y a veces los periodistas no tenemos Sí, tiempo, como más todos en bien. muchas cosas. Y bueno, a partir de ahí empecé como a reunir información, a tratar de entender los procesos. Un día me vi preguntándole cosas a sectores de la agronomía, ¿no es cierto?, sobre el funcionamiento de los herbicidas, de los fungicidas. Ya empecé a interiorizarme un poco más. Después caí ya en la evidencia científica, en la cuestión médica, qué es lo que hay qué era lo que había en ese momento respecto de salud, ¿no? Sobre la contaminación, sobre la incidencia, encontré que había muy poco, pero que había trabajos muy interesantes que había hecho, por ejemplo, el grupo de reflexión rural, el GRR, de Claro. Jorge Rulli, que ellos Mm, habían visto la película ya en los 90, ¿no? Lo cual me pareció súper valioso. Ellos habían hecho ya un trabajo de relevamiento en algunas provincias, como por ejemplo Formosa, en el Chaco, en Santiago del Estero. Hay que reconocer que sí, ese camino necesariamente lo marca el GRR, claro. con mucha claridad, ¿no es cierto? Porque lo que es interesante es que ellos ya hablaban de los efectos en la salud justamente de lo que generan los agrotóxicos, ¿no? Lo que pasa es que, Claro. bueno, por ahí uno tenía que buscarlo, ¿viste? No era algo más visible como hoy que está en muchos medios. Hoy pasa un avión sobre una ciudad y ya es un tema, ¿no es cierto? Bueno, eso no existía. Sí, sí, Y ya, bueno, y de ya ahí tenés gente fue, documentándolo todo, ya tenés gente que levanta la cabeza y dice esto está mal, o antes cero, qué sí, sé eso, qué sé yo. tenés organizaciones sociales que se ocupan específicamente del tema en el mismo territorio. Nada, realmente es otra película. Hoy es otra película. Falta mucho, pero es otro escenario, ¿no? Claro. Y después de eso fue hablar con los primeros médicos. Me acuerdo de Medardo Ávila Vázquez, fue una de las primeras personas con las que hablé. Hablé con Damián Berseñasi. Eh, bueno, la primera persona que yo entrevisto para que me, me guíe un poco en el tema es Mercedes Méndez, Meche Sí. Méndez, del Hospital Garrahan, Ujú. enfermera del Garrahan, que es a donde llegan la mayoría de los chicos de las zonas fumigadas. Y fue genial en ese sentido porque Meche es una persona muy dura y muy exigente. Ujú. Y nos reunimos en un café que está justo frente al Hospital Garrahan. Y fue como un filtro, porque era como una cuestión de confianza, era ver quién era yo, por qué me interesaba el tema, de dónde venía, porque no venía de una militancia en organizaciones sociales, ni ambientalistas, ni nada. Yo venía de Claro. otro palo, o sea, venía del lado de un periodismo diferente quizás. Y bueno, a partir de ahí fue ella guiándome en muchos aspectos. Por eso cuando presentamos Envenenados el primer libro, Meche estuvo a mi lado. Y después de los médicos fue saltar a los casos, que fue lo más Claro, difícil. claro, Llamar a claro, los claro. damnificados, ir a Y eso es visitarlos, ir todo, a verlos. y eso sí, la verdad que en los libros que vos tenés y bueno, en los documentales, la verdad que siempre, bueno, los otros materiales que hay, la verdad que eso es un tema bastante, bastante duro siempre, como, Sí, bueno, seguro. encontrarse con eso, vos siempre sos la voz, la verdad, bueno, el intermediario entre los médicos y nosotros las personas que tenemos otras profesiones, y eso la verdad que es muy valioso. Es Pero sí, difícil sí, porque, mm, porque estás al lado de la gente que está sufriendo. Yo a veces tengo ujú, esa discusión con amigos, con conocidos, porque tienen una lectura teórica del problema. Yo no estoy en contra de las lecturas teóricas, pero desde el momento en que vos fuiste a una casa en la que el papá te contó y te mostró a su beba que tiene cáncer, yo no me sí, puedo sentar en una discusión teórica y a veces veo que eso es lo que se pierde, que también tiene que ver con una cuestión de respeto hacia las víctimas, ¿no? más bien, A veces nos mucho en lo ideal de las cosas
Y cuando vos vas y de repente, bueno, esto, visitas una familia, saludás a una persona que tiene agrotóxicos en sangre, bueno, transitas la vida, o los últimos años, como pasó con Fabián Tomasi, que fue un gran amigo y que, bueno, lo conocí en una etapa, y después de acompañarlo de alguna manera a lo largo de los años, un día te encontrás en su funeral. Y, y ahí es muy duro, porque básicamente haces un trabajo, por supuesto, de periodista. Muchas veces se dicen que uno tiene que tomar distancia, pero yo soy un poco contrario a eso. En estas cuestiones me parece que hay que tener una cercanía enorme, pero bueno, pagás un precio alto, que es el Y precio de sí, la tristeza que te queda y de los problemas que también te acarrean a vos, ¿no es cierto? Porque yo somatizo todos los problemas, básicamente. O sea, en los últimos 5 años he tenido como 3 cirugías, he tenido un montón de problemas de salud y me es imposible separarlo justamente de cuestiones anímicas que tienen que ver con el trabajo de campo, ¿no? claro, y sí. Patricio, qué interesante todo lo que nos contás. La verdad, como yo te contaba el otro día, la Universidad Nacional Guillermo Brown es una universidad bastante nueva y el primer contacto que iba a tener con este tema iba a ser un evento que se llamaba Como Como y en el cual, además de la alimentación saludable, queríamos empezar a llevar estos temas para que la gente que no tiene noción pudiera tener contacto, porque realmente todavía hay mucha gente que no tiene idea de lo que pasa en los campos y que nos afecta a las personas que vivimos en la ciudad. Entonces, como hoy esto se llama ¿qué comemos cuando comemos? Y el lado del plato, yo lo que quería preguntarte era si vos nos podías contar un poco cuál es la problemática de la cual estamos hablando, un poco para contarle a estas personas que nos ven, a todos nuestros seguidores, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de agrotóxicos, de qué hablamos cuando hablamos de fumigaciones, cuál es el problema central y qué bueno, y qué implicancias tiene para todos, porque me parece que hay un gran desconocimiento y bueno, estaría bueno que hoy les cuentes por primera vez a mucha gente de estas cuestiones. Claro. A ver, bueno, la problemática de los agrotóxicos tiene que ver con la utilización de sustancias químicas en un modelo de producción agropecuario que en el último medio siglo se reorientó básicamente a la solución de tirar venenos para producir alimentos o forraje, ¿no? Eso es un poco lo sintetizado, tiene que ver con el uso de estas sustancias que son claramente venenos para exterminar desde malezas, o sea, maleza sería la competencia con lo que no es cultivo, por decirlo así, insectos, hongos. Bueno, eso Argentina tiene, insisto, más de medio siglo de uso, pero a partir de la década del 90 irrumpe en Argentina con promoción del Estado una variedad de cultivo que es la soja transgénica, esto es en el año 96, que tiene una modificación genética para resistir a un producto en particular que es el herbicida glifosato. Y bueno, eso como que cambió la matriz productiva de la Argentina, porque a partir de ahí se simplificaron los procesos. Antes se usaba mucha maquinaria, bueno, ahí ya empezaba, antes, ahí en ese momento ya se empezaba a usar mucho la siembra directa, esto es hacer un cultivo sin romper el suelo, sin usar el arado, ¿no? Ujú. Y esa combinación entre la siembra directa, que ahorra el tema de la maquinaria, entre solamente usar estos productos para fumigar permanentemente, entonces no necesitas tanta mano de obra, y al mismo tiempo una semilla que funciona con ese producto específicamente, simplificaron los procesos. Y en ese momento resultaron también muy ventajosas en términos económicos para los productores, ¿no es cierto? Porque al simplificar procesos empezaron a achicar la mano de obra, ya no se necesitaron tantos peones en el campo, ya no se necesitó tanta maquinaria, y al mismo tiempo, en ese momento había un precio de granos muy favorable, entonces la exportación ayudaba mucho, y de ahí que Argentina se transformó en un país de monocultivo, o sea, de toda la diversidad que se tenía antes, que cualquiera que tenga un poco más de 30 años la tiene que recordar, de lo que era el campo, de lo que era el hablar de los tambos, de la leche, de la carne y demás, se consolidó Sí. directamente en un país que produce maíz, soja transgénica para la exportación. Eso, obviamente, con un respaldo político, porque el problema es político, no es ni económico ni sanitario, Ujú. que entendió que esa modificación le permitía contar con muchas cosechas, o sea, más de una cosecha en el año, con una salida obviamente muy provechosa en lo económico
y eso obviamente sustentaba el funcionamiento del aparato del Estado. claro, Eso explica, por ejemplo, por qué en el año 2002, 2003, Argentina pasa de una crisis terminal, como fue la del 2001, que es la peor crisis económica de la historia del país, por lo menos hasta ahora, a un ahora, boom económico en 2 años. Claro, en dos claro, años. Y eso era porque, sí, bueno, tenías una soja que estaba por arriba de los $400 la tonelada, tenías el glifosato que no estaba tan caro porque Argentina recién estaba saliendo de la dolarización, entonces era un insumo claro, relativamente barato. Las empresas, como querían consolidarse en Argentina, las semilleras ofrecían las semillas justamente con muchas facilidades para que vos ingreses en el negocio. Y bueno, todo eso fue cambiando hasta llegar a esta instancia en la cual las empresas, ¿qué hicieron? Abierto el grifo de usar glifosato a mansalva, dijeron, bueno, también tenemos esta cantidad de productos que podemos comercializar combinados con el glifosato y ampliaron la venta de químicos. Y entonces se claro. empezó a usar químico para todo, no solo para las hojas, se empezó a usar para todos los cultivos, para las frutas, para la verdura, para todo. El La glifosato yerba, dejó de ser. Claro, exacto. El glifosato dejó de ser un producto exclusivo para la soja para ya directamente usárselo hasta para limpiar inclusive los viñedos, y lo mismo con otros productos, ¿no es cierto? Y todo eso generó una recaudación enorme para las compañías como Monsanto, Bayer, Dow, Atanor, DuPont, Syngenta, y obviamente los estados, ¿no? O sea, el gobierno nacional, las provincias, los municipios. Hay que pensar que también en esos años se crea el fondo de coparticipación de la soja, mediante el cual los municipios empiezan a recibir regalías aunque no produzcan soja, porque todo se genera de un fondo común. claro, Entonces, qué sé yo, Avellaneda, Quilmes, en lugares donde, digamos, no hay no hay una soja. plantación de soja, claro, comienzan a recibir, ¿no es cierto?, regalías, y claramente son los que se oponen después a que se salga del modelo porque hay una garantía ahí económica que se Obvio. sostiene. Bueno, todo eso obviamente genera una dependencia que Eduardo Cerdá, de la Red Nacional de Municipios Agroecológicos, bien define como un modelo drogadicto. O Ujú. sea, cada vez usar más cantidad de veneno porque ¿qué pasa? La naturaleza empezó a resistir, a generar su propia, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice? No me sale Su la propia palabra ahora. resistencia. Pero Resistencia. sí, 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 su inmunidad, así es. Ah, eso. Entonces, claro, las malezas se volvieron más fuertes al glifosato, entonces hubo que vender más cantidad de glifosato. ¿Qué dijeron las empresas? Hay que tirar más químico porque esto resiste. Pero la solución, Claro, en lugar de darla para el lado de hacer otros cultivos, lo que hicieron fue encaminar a todos hacia una solución química intensificada. Entonces, en vez de un herbicida, usar 2 o 3 herbicidas. ¿No es cierto? En vez de un insecticida, usar 3 o 4 insecticidas. Obviamente, no por una mejora de la producción, sino por una mejora del negocio de vender estos productos, ¿no es más cierto? bien. Y bueno, obviamente estamos hablando de productos tóxicos, de químicos, y bueno, obviamente lo que pasó es tener una incidencia sanitaria que, como yo decía hoy, el GRR, el Grupo de Reflexión Rural, ya la preveía en los años 90 y Ujú. se volvió una realidad a partir del año 2000, 2010. Esos son los momentos en los cuales se empieza a constatar, no significa que ahí aparecen, sino que se empieza a constatar por lo que es la investigación médica independiente, científica en general, las consecuencias del uso de todos estos químicos, ¿no? O sea, la Ujú. acumulación de estos venenos en el ambiente, en la tierra, en el aire, en el agua, en los alimentos y en los cuerpos, ¿no? Sí, Y bueno, ¿qué ocurre con esto? Que es lo que se sabe también a nivel científico. Los agrotóxicos son acumulativos y en el caso en el que vos no tenés un shock directo, digamos, que te provoca la muerte, te va a generar un problema de salud a largo plazo, ¿no? Y eso es un poco lo que explican las estadísticas que hoy tenemos de cáncer, de malformaciones o de abortos en los pueblos donde justamente se aplica de manera intensiva el modelo, ¿no? claro, 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 sí, totalmente. Y la No sé si lo presencia, bueno, pude ¿cómo? resumir. No sé si lo resumí. No sé si lo alcancé a resumir, pero me parece que más o menos por ahí. Pero está bastante descripto. Es que era una Em, pregunta muy pero grande. sí, la culpa es mía. Pero sí, No, es está bien. terrible, aparte de que lamentablemente, según estudios, esto no se va, aunque uno lave con cuidado y paciencia las verduras y tenemos presencia, bueno, en los ríos, en el Paraná, hasta en las toallitas femeninas, cosas de todos los días, o sea, hay cosas que son siniestras en los
pañales, o sea, uno creería que uno hace un Ujú. bien comprando una banana y de repente se da cuenta cuando ve estas cosas que bueno, que la alimentación está atravesada por un montón de factores, no solamente, bueno, bueno, la vez pasada hablamos con Paula Dasneves de los ultraprocesados, de la comida chatarra, y también está esta otra cara, ¿no? Que uno de repente se pone a ver y dice, quiero tirar todo, y bueno, no es tirar todo, es empezar a ver qué pasa y bueno, empezar a ver qué hacemos, ¿no? Acá hay una pregunta que estoy leyendo que está interesante, que dice, ¿quién consume esa soja que se exporta? O sea, ¿qué pasó con eso que Argentina, no es que Argentina se transformó con el modelo de agrotóxicos y de transgénicos en un gran productor de alimentos, que es un poco lo que a veces escuchamos de los medios de comunicación, que en gran medida lo que hacen es ser parlantes básicamente del agronegocio, o sea, repiten Sí, lo que bajan las compañías que han consolidado esa idea de que Argentina es un gran productor de alimentos. La realidad es que no, Argentina no es un gran productor de alimentos a nivel exportación, es un gran productor de forrajes, que sí, es justamente esta exportación de la soja que se hace, ya lo habrán escuchado, para engordar los pollos y los chanchos de China y de Europa. No más que eso, porque el modelo feedlot, o sea, el modelo de crianza de ganado encerrado, digamos, requiere justamente de una mezcla de alimentación que combina soja con maíz transgénico. Entonces, ¿quién hace soja y maíz transgénico? Justamente nosotros, nosotros. Brasil, Estados Unidos, y bueno, básicamente se reorientó el modelo de producción de alimentos a un modelo de producción de forrajes con destino a la exportación para justamente generar proteína animal en esos lugares, ¿no? Ese es un Claro. poco el destino. Lo que nosotros hacemos como país es pagar el costo ambiental, ¿no? De esa producción que muchos países no hacen. O sea, pensemos que, por ejemplo, gran parte de Europa, Francia, por poner un caso, bueno, tiene prohibida la siembra de la soja transgénica, pero Claro. ellos sí compran la harina de soja, ¿no es cierto? Y le dan un uso industrial, pero lo que hicieron es erradicarla porque, y esto yo lo sé porque, bueno, hice un trabajo con periodistas de allá y demás, eh, Ujú. lo que ellos entendieron es que la soja es automáticamente la habilitación para el uso masivo del glifosato. No es que ellos no lo usan, pero sí con otras formulaciones mucho menos concentradas que en Argentina y un uso más restringido. Si ellos habilitaran la soja transgénica, automáticamente es un bañarse permanente con glifosato, entonces lo que hicieron es dejar que Argentina se ocupe de eso, básicamente Claro, exponiendo a su población, y ellos directamente recibir el producto. claro, sí, terrible, pagar el costo ambiental, bueno, y ellos simplemente La historia comprar de el. América Latina, básicamente. Sí, Claro. Pero bueno, pasando con otra pregunta, lo que, bueno, estuvimos charlando de que vos tenés varios libros editados y, bueno, también tenés varios documentales hechos, bueno, tenés La frutilla del postre, tenés varias producciones que has hecho con otros países y lo Sí. que a mí me interesaría saber es por qué o cómo fue o qué te motivó a vos a volcarte a ese otro lenguaje, a, bueno, a recurrir al cine, al arte, bueno, a ese otro tipo de arte que no es la Claro. escritura. ¿Y qué beneficios o qué notaste vos de ventaja o desventaja de la llegada al público, ¿no? Bueno, nosotros vivimos una etapa, esto es una discusión que se da obviamente en el trabajo en el periodista también, ¿no es cierto? Donde vemos que hay un retroceso del consumo de la palabra en manos de lo que es el consumo de la imagen, ¿no es cierto? Ujú. Por algo tenemos redes Sí, básicamente de videollamada y audiovisual y no tanto redes de texto, ¿no es cierto? claro, Pero bueno, hay una inclinación hacia eso, hay una predilección también por una cuestión de tiempos, ¿no? ujú, Lamentablemente nos estamos acotando a partir de lo que nos imponen las mismas redes sociales, ¿no? O sea, fíjate que pones una historia de Instagram y te tenés que acotar al tiempo que te pone Instagram, ¿no? Como si lo sí, valioso tuyo solamente lo determinara la red. Pero lo peor de todo es cómo nosotros vamos incorporando esos comportamientos y después nos bancamos un audio de 30 segundos, de 40 segundos, porque sí, ya la lógica de la cosa repentina que tienen las redes sociales nos están determinando de un modo los consumos que lamentablemente nos están dejando afuera de muchas cosas valiosas, ¿no es claro, cierto? O sea, pensemos eso. Yo el ejemplo de la historia de Instagram lo uso bastante con amigos también y eso, digo, ¿cómo puede ser que no te puedas bancar 40 segundos de un audio porque estás acostumbrado a que la historia de TikTok o de Instagram dura X y ahora crees que todo claro, tiene que durar X, ¿no es cierto? Bueno, después claro, nos quejamos de que vivimos saturados de información y con
taquicardia y con un montón de ansiedades. Bueno, si nos montamos a la lógica de estas compañías, vamos a vivir cada vez peor. Pero bueno, volviendo a la pregunta, el formato audiovisual es otro, por supuesto, otro lenguaje eh, del cual uno va aprendiendo cosas. El acercamiento no fue por una cuestión premeditada, básicamente el primer trabajo de asistencia de producción fue para un documental que se hizo para Francia, que tenía un Ujú. capítulo de Argentina, que le fue muy bien a nivel difusión, pero bueno, a los franceses no les interesa el idioma español en general, ¿no? O sea, no se preocuparon en traducirlo, ni siquiera en un subtitulado, porque era para Francia y solamente era porque los franceses estaban preocupados con lo que ellos comían, no con el hecho de que Claro, Argentina de repente era un afectado sí, directo por su propio consumo, colapsara, ¿no? claro. Exacto. Así que en ese momento lo que ocurrió es que me escribe un periodista de Francia que se llama Paul Moreira, que es un gran documentalista, Ujú. pidiéndome hablar por Skype. Y bueno, uno es desconfiado por naturaleza. Claro. Yo ya había publicado Envenenados y me veía venir algún lío con Monsanto. Entonces dije, bueno, ¿quién será? Un personaje así, lo vi por redes sociales, dije, qué raro, este tipo no tiene Facebook. Bueno, muy raro todo. Y hay un abrazo a Damián Marino, el doctor Marino que nos está viendo. Y en ese momento, bueno, averigüé más o menos quién era, accedí a hacer el Skype y Paul, en un español bastante logrado, habla como 5 idiomas, no sé, me contó que, bueno, que él quería hacer un trabajo justamente contando la situación del consumo de Francia desde la perspectiva de lo que produce Argentina y le interesaba visitar algunos lugares específicos de producción de transgénicos, básicamente. Así que me dijo, mira, ¿qué te parece si trabajas con nosotros? Y yo dije, bueno, es realmente un desafío. Dije que Claro. sí, y me impusieron una agenda de trabajo pesadísima. Eh, yo me pedí vacaciones, usé mis vacaciones Sí. para poder trabajar en ese proyecto. Y Ujú. bueno, y recorrimos Entre Ríos, fuimos a... Yo, me pedían cosas insólitas, conseguirme acceso a Expoagro, cosas así. Acceso a Expoagro, bueno, esas cosas. Conseguimos un campo con soja transgénica, como si uno tuviera ¿Para qué claro, llamo y listo, y vamos? claro, un maletín, Automáticamente me ¿viste? van a Bueno, a decir, ver a vení, dónde querés. pasá. Claro, así que imagínate toda la negociación de conseguir esas cosas, después de haber sacado un libro como Envenenados, que justamente es crítico del modelo, así que fue Claro. súper difícil, pero lo pudimos hacer y fue apasionante ver todo ese trabajo de Ujú. campo. A mí me gusta mucho el trabajo de campo, me encanta. Ujú. Así que ir a los pueblos y tratar de lograr, viste, entrar en un campo sin que te manden a policía, bueno, esas cosas. Bueno, y fue una muy buena experiencia. Y a partir de ahí después surgió un proyecto para Italia, que en Ujú. ese caso creo que fue por recomendación de Pablo Piovano, de Pablito Piovano, Ujú. quien le dio mi nombre, y lo mismo, fuimos a los pueblos, fuimos a San Salvador, fuimos a Basavilbaso a ver a Fabián, fuimos a Córdoba a ver a Medardo Ávila Vázquez, bueno, también igual, entrevistas cortas, y bueno, mucha cercanía con los afectados, mucha Claro. cercanía, algunas muy dramáticas, pero fue valioso eso y después ver el producto final, creo que quedó muy bien contándolo, básicamente también porque no ves, conocemos el caso de Juan Pablo, Lepore, ¿no? De Juanpi, algunos, pero digo, no ves a veces gran producción Mm. de documentales de la problemática. Sí, Y la verdad que el hecho de poder generarlo así fuera para una producción al exterior me pareció súper valioso, súper valioso. obvio. Y también porque también es entender de que no solo tenemos que operar desde adentro, ¿no? Con exponer la situación, sino también al mismo tiempo tratar de llegar a quienes están comprando, ¿no? Los Ujú. productos, que tengan conciencia de que es como el diamante de sangre, ¿no es cierto? Acá podemos hablar de lo mismo, vamos a hablar del choclo de sangre, ¿no es cierto? Porque a medida que ellos Sí, están consumiendo este maíz transgénico, básicamente lo que están haciendo es condenar a un montón de gente en el territorio. sí, por supuesto. Dentro de las preguntas de Víctor Caparelli, que le mandamos un saludo, él quería también hacerte una pregunta de cómo ves el futuro inmediato y cómo se sale de esa situación.
No sé si quieres responderla ahora. Es una pregunta un poco complicada también. Hoy te matamos, Patricio. No, está bien, está bien. A ver, es muy difícil hacer futurología con estas cuestiones. Yo lo que puedo contar, o desde la experiencia, de lo que he visto y de hablar con los referentes en el campo, en la agroecología, en la ciencia, es que, bueno, va por ahí. Claramente la situación, la salida es un consumo eh, sano, seguro y soberano, ¿no? Como dice la máxima de la agroecología, y creo que hoy están sentadas buenas bases para incentivar ese consumo. Me parece que hay una oferta que está ampliada, que hoy la palabra agroecología ya no es un chino básico como quizás hace 2 o 3 años, que de Sí, una repente cosa hippie aparte, que claro, no vengas con esas cosas que la verdad que no tiene sentido. O sea, hoy sí, por suerte tenemos muchísima aparte más información. mucha información, siempre conocemos a alguien que está consumiendo agroecológico, y eso es bastante positivo, o Sí, orgánico, o alguna manera, o come de su huerta. ¿Qué es eso? Básicamente también, ¿no es cierto? No es tan raro, no es un... A veces uno cae en eso, decir, bueno, agroecología y suena algo como nuevo. No, no es nada nuevo, básicamente. Es hacer, es hacer la agricultura como se hacía, sin la necesidad de todas estas manipulaciones y el uso de químicos, y comer comida con gusto a comida, y con propiedades más que sean bien, las de la comida, ¿no? Entonces me más parece bien. que esa vuelta, que yo lo voy a tomar quizás como una vuelta, ¿no? No tanto como una apertura hacia algo nuevo, sino un retorno a las fuentes. Me parece que es una opción súper interesante que también tiene que ver con la necesidad de responder al problema sanitario que tenemos. O sea, es Claro. imposible separar lo que pasa en nuestros pueblos con el modelo de producción básicamente atado al paquete tecnológico. Es una No, responsabilidad más directa, bien. ya es imposible discutirlo, ya no hay manera de discutir esto, ya no se puede hablar No, de los agrotóxicos inocuos, ya no tiene sentido, ya es hablar algo viejo, no, ¿no? más bien, aparte, si, bueno, para las personas que capaz lo conocen, él lo nombró a Eduardo Cerdá, que Ujú. bueno, si nos querés vos contar un poco más acerca de, lamentablemente, eh, como decías vos, a veces se hacen debates teóricos en los cuales se pone primero el rinde, y la verdad que Eduardo tiene un trabajo hecho enorme, en el cual vos nos podés contar un poco, si querés, acerca de, bueno, de que esto no es a pérdida tampoco si uno sí quisiera volcar a la agroecología, que lamentablemente es algo que se discute mucho también, lo cual Claro. eh, tira por la borda la salud de la gente, pero que aparte no es así, o sea, perfectamente se puede hacer una cosa sin contaminar todo el resto de la tierra, ¿no? Sí, Cerdá en Renama, en la red de municipios y de grupos agroecológicos, prueba, a ver, me parece que es interesante pensar que la agroecología no es un solo camino no hay una manera de hacer agroecología únicamente, ¿no? Más allá Ujú. del paraguas general, de esto de no usar las semillas modificadas y el no uso de estos productos, sino que, decíamos recién, una huerta también es una alternativa en ese sentido. Lo que tiene Cerdá como experiencia interesante es que él también puede responderles a los grupos del agronegocio que Sí, dicen que sería un atentado contra el país como productor y exportador de alimentos, ¿no? claro. Eh, Eduardo, a través de justamente de Renama, ha hecho enormes experiencias en campos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy creo que hay más de una veintena de municipios que han adherido a la agroecología, que están avanzando con producciones de ese estilo en campos privados, por lo que sé del mismo Cerdá, ya están cerca de las 100.000 hectáreas, o sea Es un que hay montón. posibilidad de hacer mucha cantidad de hectáreas bajo esta idea de la agroecología, que entiende la agricultura, por lo menos en lo que él me ha comentado desde su visión de agroecología, como una interrelación de actividades. No es tanto el monocultivo, ¿no? Que Ujú. conocemos, sino que entiende que hay un respeto, obviamente, por los recursos, hay una combinación de actividades, que es lo que generó también que en muchos lugares se pueda bajar el uso de estos productos químicos justamente a partir de la rotación de cultivos, se interrelaciona con la ganadería, con los tambos, o sea, no son campos que lo único que vas a ver es soja, ¿no? Sino que vas a ver muchas actividades que al mismo tiempo devuelven algo que recién leía en uno de los mensajes, que es el peón en el campo, devuelve la mano de obra al campo, ¿no? Devuelve Claro. el trabajo
que es algo que los claro, sucesivos censos justamente agropecuarios han demostrado, ¿no? Que los campos se han vaciado, básicamente porque, bueno, no es necesaria tanta mano de obra a partir de un proceso de producción cada vez más tecnificado y que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, apela únicamente a las soluciones químicas como herramientas de trabajo. Entonces, el concepto que difunde Eduardo a partir de estas experiencias concretas también representan una posibilidad de Argentina como un actor competitivo para ser un exportador de productos agroecológicos, tranquilamente. No perfectamente. existe un techo. Ahora, la tensión es justamente entre si la agroecología tiene que competir de igual a igual con el agronegocio o en realidad se tiene que ocupar solamente y con lo importante que es, ¿no? De garantizarnos una mejor alimentación a los que vivimos dentro del país, ¿no? Claro, que también, como, bueno, creo que lo mencionamos, que también se basa en un modelo, o sea, depende de qué queramos hacer. Si Ujú. la agroecología puede producirse, pero si el agronegocio se produce al lado, evidentemente vamos a tener una contaminación. Entonces, también es un poco de, Claro. bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos tener comida para todos o queremos tener exportaciones por unos pocos? También es un modelo que se fomenta, que bueno, sí, que se permite, que bueno, que uno aprovecha mismo los municipios que vos me contabas, bueno, estas regalías que reciben municipios que, a ver, eh, no hay una sola hectárea de soja en Quilmes, a ver, salgo por acá por el barrio y me voy a dar cuenta que no hay una sola, o sea, ¿por qué estamos recibiendo ese dinero que es a costa de gente que la está pasando mal? Entonces, Claro. también es, bueno, un poco qué hay detrás de eso, de por qué se fomenta una cosa y no otra, ¿no? Sí, sí, hay un juego a ver, hay un interés acá, obviamente, que tiene que ver con lo político-económico y es el trasfondo de todas estas cuestiones, sin caer en la ingenuidad, obviamente, de pensar de que esto es solamente una decisión que toman políticos malos, sino que también hay que pensar que las empresas ponen sus candidatos y obviamente financian las campañas de los principales actores, obviamente, del segmento político, que cuando llegan a los lugares de poder operan en sintonía con los intereses de las compañías que financiaron las campañas. Es más viejo que el mundo, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde no debemos sorprendernos cuando de repente vemos a determinados candidatos que se encuentran con las empresas, hacen sus cenas de cierre de campaña, ¿no es cierto? Y después ves que cobran $5.000 el cubierto, ¿no? Y ves que en una mesa, no sé, del justicialismo está sentado Urnequian y después en el siguiente evento que es de Macri está sentado Urnequian y en el siguiente de la extrema derecha está sentado Urnequian, ¿no? Entonces, Claro. son tipos que ponen, todos ponen, ¿no? Y las compañías, por supuesto, que hacen exactamente lo mismo, y de esa forma se han garantizado un predominio absoluto justamente en el ámbito de las semillas y de los insumos, con la anuencia, por supuesto, de los principales medios de comunicación, que también son socios, ¿no? La Nación, Clarín, por ejemplo, a través de Expoagro, eh, Claro. en este negociado enorme que es justamente seguir generando este consumo de estas sustancias para generar también producción en el agro, ¿no? Y sí. Bueno, Bueno, había una de las preguntas que era de que si era cierto que, bueno, las dueñas de estas corporaciones estaban relacionadas con los medios. Y bueno, sí, hay una relación claro. simbiótica totalmente, sino también hay una participación accionaria, como vos recién lo comentabas. O sea, es Sí, también muy... hay intervención de los estados. Yo les voy a contar un caso, por ejemplo, recuerdo cuando fue eh, la situación con una de las últimas sojas, creo que era la soja intacta de Mm, Monsanto. eh, Ocurrió, yo lo sé porque hablé con el vicepresidente de Monsanto en ese momento. Ocurrió que Monsanto amenazó con quemar los campos, recuerdo. Fue sí, hace unos 4 o 5 años. Amenazó con quemar los campos donde estaba haciendo las pruebas de intacta porque no le garantizaban la ley de semillas en ese momento. Hasta ahora no la han obtenido, ¿no? Para empezar a cobrar regalías a partir justamente de la venta de esas semillas. Por supuesto que ninguna empresa va a quemar los campos, ni sí, mucho menos con semillas que pretende lanzar, ¿no es cierto? Y menos una empresa como Monsanto que si puede le baja la mitad del sueldo al pibe que abre la puerta de la empresa, ¿no es cierto? O sea, no va a quemar una claro, inversión multimillonaria, ni mucho menos. Pero en ese momento, el grado de malestar era tal, era el inicio de la gestión de Mauricio Macri. El grado de sí. malestar era tal que Monsanto elevó una queja, recuerdo, a la embajada de Estados Unidos en Argentina. Hizo intervenir a la embajada de Estados Ah, Unidos. sí, Porque claro, fue el momento en el que Argentina cerró el acuerdo para la exportación de limones.
Me acuerdo Sí, patente porque él me lo contó y me dijo, ¿por qué Estados Unidos le tiene que comprar limones a Argentina si Argentina no nos permite a nosotros hacer el negocio y somos una empresa estadounidense? claro. Y recuerdo eso, que la queja la presentaron ante la embajada y quien presentó después el reclamo de Monsanto justamente fue la embajada de Estados Unidos. O sea que el nivel de potencia que tienen estas compañías en términos financieros y obviamente de alcance político es enorme, es enorme. Terrible, Básicamente pueden terrible. utilizar el aparato de un Estado para beneficiarse con relación a negocios fuera de esos mismos países donde tienen el origen, ¿no? Sí, sí, terrible. Patricio, para bueno, hablar de otra cosa más, no, nos quedan unos minutos más de tiempo, pero para ir cerrando, pues no, quiero dejarle tiempo a la gente para que haga algunas preguntas, pero, pero bueno, hablamos un poco de todo. Yo lo que mencionaste, que está bueno, creo que como opción, acerca de los bolsones que algunas personas están comprando, yo vi noticias acerca de que hay un aumento enorme con esta cuarentena, bueno, la gente no puede salir a comprar, y está bueno contarles un poco a la gente de qué es esa opción, como para que sepa que, bueno, que hay alternativas que llevan a la ciudad, me parece. Sí, claro, a ver, hay muchísima producción agroecológica. eh, Tanto local, en muchos de nuestros pueblos, obviamente, como de alcance nacional, como el grado de la UTT, ¿no es cierto? Que creo que hoy por hoy es Sí. una de las, si no es la organización más representativa, pega en el palo con relación a lo que es la promoción tanto de la agroecología como la posibilidad de acceder justamente a los bolsones. A mí lo que me Mm, sorprende todavía es, no sé si me sorprende, no sé si está bien, digamos, sino que tiene que ver justamente con la vinculación entre muchos municipios con los actores del campo. ujú, Y te voy a poner un ejemplo. Hace un año yo presentaba agrotóxico en Trenquelauquen. Yo tengo familia sí, en Trenquelauquen, de hecho yo soy nacido ahí, pero como no viví nunca, nunca lo menciono. claro. Eh, y si pudiera lo borraría también, porque no me gusta el lugar. Pero bueno, cuestión es que, bueno, y Trenquelauquen es una de las cabeceras justamente del agronegocio duro en el oeste Sí. de la provincia de Buenos Aires, hablando de 450 kilómetros de Buenos Aires, ruta 5, límite con la provincia de La Pampa, para que se Ujú, ubiquen más o menos. Es un lugar donde, bueno, la sociedad rural, por supuesto que marca el ritmo de la ciudad, junto con INAGRO, con CARVAP, con otras de estas entidades. sí. Esos lugares donde si te vas a casar y querés ir al mejor lugar para hacer la fiesta, es en la sociedad rural. El cumpleaños de 15 es justamente en la sociedad rural. Es ese nivel de peso hasta simbólico del estatus que te genera justamente participar de estas cuestiones, ¿no? Claro, Entonces imaginemos, por supuesto, la potencia que tienen en términos políticos, ¿no? O sea, son tipos que están vinculados justamente con los intendentes, con los concejales. Por supuesto que hay concejales que son productores, muchísimos, más bien. ¿no? Y que son asociados a la sociedad rural, justamente. Bueno, cuestión es que, bueno, presentamos el libro, había bastante gente, se hizo en la biblioteca municipal, lo cual le da también un... Yo vengo de pueblo, conocemos cuáles son los lugares donde te da Sí, cierta legitimidad. Si vas a la biblioteca municipal, tiene otro nivel de difusión, ¿no es cierto? claro. Entonces lo hicimos ahí con la posibilidad de que irrumpa la gente del campo y terminemos todas las trompadas. No pasó. Pero sí lo que ocurrió es que, bueno, lo hicimos con un grupo de vecinos autoconvocados de Trenquelauquen que vienen luchando hace mucho tiempo contra las fumigaciones y que justamente después que planteamos todo esto y hablamos de la agroecología, hubo gente en el mismo lugar que dijo, pero acá nadie produce así. Y todos nos miramos, o sea, yo miré y me miré al grupo de vecinos, porque ellos son casi todos productores agroecológicos. Claro, Y lo que una evidencia fue cómo funcionan los mecanismos de difusión de esta idea de que no existe la posibilidad justamente de conseguir y de que es una rareza tener acceso a la producción agroecológica cuando vos en los mismos pueblos tenés productores que lo están claro. haciendo. Y lo tenés en muchísimos, en la mayoría de los pueblos hay gente que lo está haciendo. Y la realidad es que es un poco romper con la lógica de que te lleven la información a tu casa, salir a buscarla y en todo caso vincularte Claro, más con tus vecinos. Porque yo en un momento le claro, dije, pero si totalmente. usted, sí, claro, nos conocemos. Le digo, ¿vos no sabías que él, que era uno que estaba al lado mío, ¿vos no sabías que él hace tomate agroecológico? No, la verdad que no, yo vi que tiene una huerta. Y vos no le dijiste que era como, pero acá hacen una feria, sí, los domingos en tal lugar, pero no va nadie. Bueno, Pero es, vayan, es romper eso que tiene que claro, ver con salir de los dispositivos básicamente y dejar de esperar que todo lo que pasa nos vamos a enterar por el noticiero o por Facebook básicamente, claro, ¿no? sí. Pero Y lo que también un al poco, punto de esto,
un poco Sí, esto de romper con el tema de la cadena de precios que hoy en día, con esto de que la gente no puede salir muy lejos a hacer las compras, está, no sé, un kilo de manzana a 200 pesos, qué sé yo. Hay cosas que son ridículas que nunca se te hubieran ocurrido. Y directamente ir a comprarle un exacto, bolsón a una familia que está produciendo, la verdad que seguro. es muy loable. Y que Más esos de la 200 mitad del precio, perdóname, más de la mitad del precio de lo que estamos consumiendo tiene que ver con impuestos de flete. mal, mal, mal. Y lo estás pagando algo que encima viene lleno de químicos. O sea, muchas veces yo consumo estos productos y muchas veces la gente conocida me dice, "¿Y pero por qué confías?". Bueno, no sé por qué vos confías en lo que vos comprás, empecemos por ahí, pero de última, bueno, empezar como decís vos, de evitar que que la información me llegue, sino de ir a decir, bueno, a ver, vos vendés, bueno, ¿y qué vendés? ¿Cómo lo hacés? ¿Y por qué lo haces así? Era preguntar directamente. Bueno, si vos no confías, anda a preguntar cómo hacen las cosas para ver si confías o no confías. Esto también es un Pero poco de salir del lugar cómodo, de decir, voy a la esquina de mi casa, me compro el kilo de papa, me lo como y chao, pichi. Y no termina siendo así hoy en día. nosotros, mira, en Arroyo Leyes, cuando hicimos el documental de las frutillas, Arroyo Leyes es provincia de Santa Fe y es una de las capitales de la frutilla junto con Coronda. Ujú. Me acuerdo, hay un solo productor agroecológico, así como amplio, ¿no? Digo, que hace Sí. muchas variedades. Hay algunos que hacen una o dos cosas, este hace muchas. Es de apellido Papini, muy particular, ¿no? Y lo particular de Papini es que nosotros caímos con las cámaras, fue como, bueno, venimos a filmar, estamos haciendo un documental y la verdad que nos interesa justamente el tema de cómo... Y el tipo dijo, vengan, pasen, y el tipo que produce agroecológico, a mí lo he visto en otras oportunidades, está orgulloso de cómo produce Claro. y te muestra y te cuenta y te dice, mirá, pero yo acá uso esto, uso lo otro, las semillas son las mías y uso este tipo de abonos y te muestra muchas veces, me acuerdo de este tipo en particular, inventan sus propias herramientas para Claro. ver cómo abonan la tierra. Realmente es muy interesante porque hay un orgullo de ese trabajo que se está haciendo, de esa labor artesanal que se está haciendo, que vos obviamente no la podés hacer. Yo invito a cualquiera que está mirando acá que trate de meterse en un campo de soja o de maíz y que le cuenten cómo están produciendo. Sí. Si no entras con alguien, lo más probable es que te reciban con un tiro de un 22, por lo menos para asustarte. Entonces, ahí tenés un poco. No existe el secretismo Claro. justamente en la agroecología. Y eso es un punto muy interesante, porque si no existe el secretismo es que evidentemente no hay nada malo que ocultar. Y del otro lado tenés todo lo contrario. No existe la posibilidad Y que sí. vos entres en cinturones de frutas frutihortícolas justamente a ver cómo producen. Ni loco te van a dejar. No, Y más bueno, bien. para pensar mucho. Y sobre confiar o no en la verdulería, yo me acuerdo el caso de Rocío Pared, que fue una nena que murió en Corrientes Sí. en el 2017, que comió una Sí. mandarina que estaba inyectada con un veneno. Sí, horrible. Eh, Está bien, no es la misma situación porque quiero creer que no, pero muchas veces pienso cuando voy a la verdulería tradicional, yo vivo en Constitución acá, pienso cuál es la mandarina que yo me estoy llevando a mi casa. Claro. Y si, y si sé que, por ejemplo, por estudios como el que hizo el equipo del doctor Damián Marino, que 7 u 8 verduras o frutas de cada 10 tienen por lo menos algún pesticida, bueno, realmente no puedo tener nunca seguridad de lo que me estoy llevando a mi casa, ni mucho menos comerlo con tranquilidad. Lo que sí Más puedo bien. hacer es comerlo porque es la que me queda en este momento, pensando en que la próxima compra tiene que ser agroecológica y me toca abastecer de alguna manera. Y sí, Salir del paso, porque a muchos obvio. nos pasa. No, más Muchos no bien. tenemos la posibilidad de acceder a la agroecología y demás. Eso se entiende, no es que uno es culpable porque va a la verdulería. A veces no se puede, pero la Claro. realidad es que vamos a vivir mucho mejor y mucho más sanos si estamos buscando ese otro alimento que nos va a ahorrar un montón de otras cosas en medicinas, en enfermedades, en otros problemas que vamos a tener después justamente por la mala alimentación que venimos recibiendo. Obvio que sí. Bueno, Patricio, mira, nos quedan muy poquitos minutitos para cerrar. La verdad que mucha gente dejó sus comentarios, mucha gente muy feliz de tenerte acá con nosotros. Así que bueno, después déjenos más comentarios si quieren que, bueno, lo volvamos a llamar a Patricio para que nos siga contando. La verdad nos queda re corto este Mirá, tiempo para charlar con vos. hay un mensaje súper interesante que está justamente compartiendo Jonathan Quintero, a quien conozco por supuesto, y Sí, hicimos una charla en Santa Fe, que dice, mira, la ciudad de Santa Fe cuenta con un mapa actualizado
en donde que te muestra dónde se produce y dónde te puedes comprar alimentos agroecológicos. Y Lo el cual es, mapa dice que está Papini también, eso es buenísimo. claro, exactamente, y está nuestro amigo Papini de la ciudad de Arroyo Leyes, por supuesto. Así que Perfecto, las opciones están, insisto, hay que ser obvio. un poco más curioso y también perder un poco, quitar el prejuicio justamente de no acercarnos a quienes vienen difundiendo esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Obvio, obvio que sí. Así que bueno, Patricio, mil gracias por tu tiempo. Bueno, gracias al equipo de la UNAV que hace posible estas cosas. Esperamos tenerte próximamente, bueno, presencialmente en la UNAV. Tendrías que venir a presentar tu libro, la verdad que es excelente. Y bueno, mil gracias por tu tiempo, en serio. Un gusto tenerte con No, a nosotros. vos un gusto. Un gusto Bueno. enorme y bueno, saludos a todos.